Gracia y paz sea a cada uno de vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, anhelando que el Señor sea bendiciendo sus vidas cada instante y les siga prodigando de su gran amor, sabiduría y entendimiento en las obras que nos ha encomendado. Siguiendo con el tema Lucas del Evangelio para el hombre o para los gentiles, hoy nos corresponde el tema intitulado Jesús revela su gran misión, la mayor de todas las misiones. Pero ¿cuál era esta misión que el Señor Jesús tenía para nosotros? Para cada uno, para su pueblo. A través de este estudio bíblico basado en el libro de Lucas, capítulo 5, 27 al 39, entenderemos que la misión de llamar a los publicanos era parte importante, como Jesús salió, vio, llamó, pero también el publicano dejó todo y siguió a Jesús. Con su testimonio, el publicano alcanzó a sus amigos. Veremos cómo la misión de llamar a los pecadores al arrepentimiento fue hecho mediante un esquema diferente, no basado en las tradiciones de los religiosos de aquel entonces, y menos en las tradiciones de los religiosos en estas épocas, llegando estos a cuestionar a Jesús y a su ministerio. Cuán fácil es, mis queridos hermanos y amigos oyentes, cuestionar la palabra de Dios, pero cuán difícil trabajar en su obra. Veremos también cómo la respuesta de Jesús ilustra su misión y establece la naturaleza misma de su misión. Quiere traer el verdadero gozo, que era el morir en la cruz por nuestros pecados, una vida nueva y un movimiento diferente. Pero antes de iniciar, mis queridos hermanos, yo les invito a que juntos pongamos en manos del Señor, para que Él abra nuestros entendimientos, nuestro corazón, y para aquellas personas que puedan escuchar este mensaje, esta reflexión, puedan también comprender que el amor de Dios es tan grande, tan infinito, que aún sigue a través de los diferentes medios compartiéndonos la misión que Él tiene: alcanzar al inconverso, al que está caído, al que está alejado de su palabra. Y juntos vamos a poner en oración ahí donde está usted, mi hermano. Bendito y amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos ante tus estrados, Señor, pidiéndote perdón porque a veces no entendemos que este ministerio es para tu honra y para tu gloria. Que las tareas que tú nos has entregado, Señor, es para que prediquemos el Evangelio. Y hemos dejado de hacerlo en muchos lugares. Pensamos que a veces es suficiente con congregarnos y hemos dejado de salir a compartir la palabra tuya, mi Señor. Padre, te pido que seas tú otorgándonos el perdón por ser esos siervos negligentes, pero también apelamos a tu misericordia, mi Dios, para que nos dé la fortaleza necesaria. Avives ese primer amor por la obra tuya, Señor. Que podamos ser verdaderos testimonios donde tú nos has puesto, Señor, para que quienes puedan mirarnos sepan a qué Dios servimos, mi Dios. Ponemos este tema en tus manos para que seas tú guiándonos con sabiduría, con entendimiento y sobre todas las cosas, que seas tú ministrando el corazón de aquellas personas que habrán de oír el mensaje. Todo esto te lo pedimos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien es el honor y la gloria. Amén, Señor. Mis amados hermanos, el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 39 dice: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos.
Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él, no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Hasta ahí, mis amados hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, la palabra del Señor. Como habíamos manifestado, mis queridos hermanos, vemos cómo Jesús revela su gran misión, la más grande de todas, que ha sido vivida en la tierra, y lo hace precisamente Jesucristo. Y ninguna tarea o labor que a nosotros se nos encomiende podrá compararse con la que puso el Maestro, mis queridos hermanos. Cuando Él fue enviado a cumplir esa misión, fue para vivificarnos, otorgarnos vida eterna a la gente, para con unidad con el Señor, con nuestro Dios eterno, Jehová de los ejércitos, podamos tener esa unión. Por eso Jesús fue, es y será el camino, la verdad y la vida, porque nadie llega al Padre sino únicamente a través de Jesucristo. Y esta misión que Jesús implanta es una misión eterna, que dura por la eternidad, mis hermanos, valga la redundancia. Porque cuando Él nos vivifica, nos da también el privilegio de ser llamados hijos de Dios y de tener ese regalo maravilloso que es la vida eterna. Pero ¿cuál fue el propósito? Que la gente pueda entender que nuestra vida tiene que estar doblegada e incondicionalmente a los estrados de Dios. A través de este pasaje, el escritor Lucas revela esta misión y nos hace comprender, mis queridos hermanos, el llamado a los publicanos, a aquellos que habían sido rechazados por la sociedad. Por eso Jesús sale. Hay un propósito deliberado en esta afirmación. Se levantó y dejó la casa, dejó la ciudad. Tenía un propósito específico, que era buscar a los rechazados. Cuando Él mira al publicano, al recaudador de impuestos, aquella persona que era mal vista por todos en el pueblo, en la ciudad, ese publicano llamado Leví, que todo el mundo rechazaba por su compromiso que tenía con el Estado romano, con los fariseos, hasta cierto punto. Era un pecador a los ojos de los demás, porque había traicionado a su pueblo. Pero ese pecador también tenía un corazón que le hacía sufrir interiormente, porque era considerado como un leproso dentro de esa sociedad. Él tenía una causa que cumplir: coger impuestos. Era la tarea que le fue encomendada, y como tal debía cumplirlo, a pesar que eso significase sentir el oprobio de sus coterráneos,
de la gente de su alrededor. Pero debemos recordar y entender, mis hermanos, que nadie ha sido puesto en un sitio de trabajo sin un propósito. Y que todos aquellos que sirven al Señor o servimos al Señor, tenemos que dar lo mejor en los puestos, a pesar que este trabajo no sea del agrado de los demás. Y justamente, Leví era esa persona que era mal vista por cumplir una encomienda de coger los impuestos. Es ahí cuando el Señor Jesucristo los llama, movido por su amor y su compasión. Quiere que él también sea salvo. Quiere que él sea reinsertado en la sociedad, que la gente pueda ver en él un hombre también al servicio de Dios. Y lo hace con humildad, porque Jesús sabía que al llamarle a Leví, también iba a ser rechazado. Iba a ser visto con malos ojos. De ahí la frase que ¿por qué se junta con recaudadores de impuestos? Que eran sinónimos de similares o a la misma altura que un leproso. Pero esa era la misión de Jesús. Aceptar ser rechazado por salvar a los pecadores, a los que estaban apartados del reino de Dios. Y esa es la misión que nosotros también hoy en día tenemos, mis hermanos. No importa cómo nos mire la gente, mientras cumplamos el propósito por el cual fuimos enviados a esta tierra, a dar testimonio del Evangelio de Jesús, que es el arrepentimiento de los pecados, el perdón y la vida eterna. Y ese llamado es dirigido a todos nosotros en estos días, a todos los rechazados del reino de Dios. Pero hay una condición que la persona tiene que aceptar: quebrantarse, humillarse delante de Jesús. Así como Jesús se humilló delante de nosotros, dejando su deidad para convertirse en carne. Y por eso en 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza es como que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y no queremos muerte para la humanidad, queremos vida eterna para cada uno de nuestros amados oyentes. Sobre todo en estos tiempos, mis queridos hermanos, cuando vemos que el pecado, la corrupción, día a día va aumentando. Por eso dice en Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. Cuán necesario es el quebrantamiento de los pobres de espíritu para que el Señor se compadezca y tenga misericordia de nosotros. Por eso es que la persona, cuando es rechazada por la sociedad y despreciada por la gente, al ser salvada y liberada de ese vacío de la soledad, mediante el conocimiento y la exhortación del Evangelio de Cristo, puede comprender que solamente su palabra salva, que solamente en Cristo hay salvación, hay redención, y va a anhelar vivir para Cristo. Y por eso el Señor nos dijo en Mateo 11:28-30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuánta verdad bíblica, mis hermanos, nos acompaña esta mañana. A todos los que el mundo dan por desposeídos, por caídos, por parias del mundo, el Señor nos quiere llamar, nos quiere curar, nos quiere sanar, restaurar. En Jeremías 30:17 dice su palabra:
Cuando todos te dieron por desechada, yo te tomé, yo te sané. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros, mis hermanos. Y es lo que hizo ese momento el publicano, dejó todo y siguió a Jesús. Y ahí quizás radica el dilema y el problema del hombre, dejarlo todo para seguir a Jesús, a algo incierto. Sin embargo, el publicano lo hizo, a pesar de ser un hombre muy rico. Y por eso el énfasis de Lucas cuando dice, y dejándolo todo. En el libro de Mateo, en el versículo 29, también nos dice que este hombre hizo un gran banquete en su casa. Es decir, no tenía carencias, tenía todo el dinero que el hombre busca. Y sin embargo su corazón estaba vacío, porque no tenía a Cristo viviendo en él. Y este publicano lo deja. Responde inmediatamente al llamado de Jesús. Porque él entendió que el dinero no puede comprar la felicidad, la paz, la seguridad, el amor, el sentido de bienestar, la satisfacción, la confianza, seguridad. El dinero no compra eso. El dinero no compra eso. El único que puede llenar esos vacíos es Cristo en nuestro corazón. El dinero solamente nos puede ayudar en las cosas materiales, suplir necesidades inmediatas o a futuro, darnos una aparente estabilidad. Quizás pensar que tenemos un matrimonio exitoso, un trabajo exitoso, una vida en sí misma exitosa. Pero nuestros corazones, ¿cómo están? Vacíos muchas veces por la falta de Cristo en el corazón. Y así estaba el corazón de Leví, vacío, intranquilo, incompleto, inseguro, insatisfecho de la vida que llevaba, a pesar de las comodidades económicas que tenía. Y al confrontar a Jesús, vio la posibilidad de que éste pudiese satisfacer sus necesidades que realmente agobiaban su corazón. Por eso cuán difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. Porque su mundo está girando alrededor de lo material. Del varón que nos habla esta parábola, estuvo dispuesto a dejar su comodidad, su riqueza, de renunciar a todo para seguir a Jesús y alcanzar el reino de Dios. Por eso dice en Marcos 8:35-36, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La pregunta, mi amigo hermano, de edificado en la palabra es aquí. ¿Qué le falta a usted soltar para que tenga esa plenitud en Cristo? ¿Siente su corazón llenura del Espíritu Santo de Dios? ¿O todavía hay quebrantamiento, hay cosas incompletas? ¿Siente ese vacío en su corazón por algún aspecto que quizás no se siente lleno, a pesar de ser cristiano? Es que tal vez aún no ha tenido esa verdadera intimidad con el Señor a través de Cristo. Cada uno debe reflexionar en su corazón si queremos alcanzar a otras personas para Cristo. Y el publicano alcanzó a sus amigos a través de su testimonio. Y es lo que nosotros debemos hacer.
El corazón se llenó inmediatamente del genuino gozo de este varón. Era lo que siempre había anhelado. Hoy había en él amor, gozo, paz. Y él no podía contenerse, brincaba, saltaba de alegría. El testimonio le brotaba. Jesús había aceptado asistir a su casa. Y eso él tenía que compartirlo con sus amigos. Sabía que le iba a llevar un buen tiempo hacerlo. Pero había una mejor manera de alcanzarlo, de contarles. Y por eso prefirió hacer un banquete, invitar a sus amigos, para que ellos también puedan ser merecedores de ese gozo en Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros, mis queridos hermanos, no queremos invitar a ese banquete a nuestros amigos, nuestra familia, porque quizás no estamos seguros del alimento que estamos sirviéndonos en nuestras congregaciones, que es la palabra de Dios, ese pan verdadero que es Jesucristo. El hombre de la parábola lo hizo con fe, algo que quizás nosotros nos falta. Él conocía el vacío de su corazón y hoy estaba agradecido por la vida que Jesús le estaba entregando. Qué cambio, qué diferencia en la vida de este varón, mis hermanos. Y uno se preguntará, ¿y por qué es que los cobradores de impuestos eran vistos como tal? Eran mentirosos, deshonestos, injustos, usurpadores de derechos ajenos. Y todo eso dejó a un costado por seguir a Jesús. Su vida fue cambiada completamente. Fue restaurado. Fue limpio. Y muchos creemos que cuando hemos estado en el mundo no podemos ser transformados. No podemos cambiar. Y lo que es más triste es la propia familia, la que hace burla de la nueva condición del creyente. En lugar de animarlo, lo lleva a que sienta vergüenza de su nueva condición, cuando no hay esa entrega completa en Cristo. Y esa fue la misión de Jesús: llamar a los pecadores al arrepentimiento, como usted y yo fuimos llamados. A él lo criticaban por estar con publicanos y pecadores, lo juzgaban. Se estaba asociando con aquellos que eran socialmente inaceptables, que habían sido rechazados, habían renunciado a las normas de aceptación por la sociedad. Y aquí cabe una pregunta: ¿por qué Jesús se asoció con este tipo de personas? De manera clara, directa, transparente, a la luz de todo el mundo. ¿Acaso estaba probando la vida que llevaban? ¿Se estaba quizás asociando con aquellos que eran ceremonialmente impuros? A pesar que muchos habían buscado la purificación religiosa, sin embargo eran culpables de quebrantar todas las leyes de la decencia. Y sin embargo, a la luz de todo el mundo, Jesús se reunió con ellos. Los enfermos, es decir, los pecadores, necesitamos a ese médico de médicos, a Jesucristo el Salvador. Y lo triste es que muchos están enfermos por el pecado y no saben, o fingen no saberlo, o no aceptan el hecho de estar enfermos.
Y eso es más triste, porque no podrán ser curados. Niegan al médico de médicos. No quieren tener ninguna relación con el único que puede sanarlos de su pecado y limpiarlos de su pecado. Jesús no vino por los justos, por los buenos, por los honestos. Jesús vino por nosotros, los enfermos, los pecadores, los deshonestos, los mentirosos, los borrachos, los fornicarios, los maltratadores. Por nosotros vino Jesús. Los sanos no necesitan de Jesús. Así lo creen en su pensamiento. Mas sin embargo, mis hermanos, todos y cada uno de nosotros necesitamos de Jesús para alcanzar la vida eterna y para ser llamados hijos de Dios. Los justos no saben o no aceptan el hecho que necesitan arrepentimiento, mientras que nosotros los pecadores sabemos que no hay otra forma de ser limpios, sino a través de Cristo Jesús. Y por eso dice en su palabra, en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El Señor esta mañana, mi amigo, está golpeando la puerta de su corazón. Quiere que usted reconozca que es un pecador. Quiere que usted reconozca que necesita ser limpiado, transformado, que necesita ser cambiado. Quiere que usted acepte su condición, así como un día aceptamos nosotros nuestra condición pecaminosa. Solamente ahí la puerta será abierta. Solamente ese momento el Señor Jesucristo entrará a cenar con usted y usted cenará con Él. Estarán en comunión, en intimidad, y usted será limpiado completamente. Pero tenemos que ser honestos con nosotros. Necesitamos limpiar nuestro corazón, entregar el corazón delante de Jesús. Perdón. Porque esa fue la misión de Él, de dar verdadero gozo a la humanidad. Y eso es lo que los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, los de estos tiempos, no quieren comprender. Cuestionan el comportamiento de Jesús. Cuestionan que hoy día en las casas de oración se pregone contra el pecado, porque es mucho más fácil hablar de prosperidad, de bienaventuranzas, antes que llamar al pecado por su nombre y al pecador a arrepentirse. Mis amigos y hermanos, es importante reconocer que los discípulos de Jesús comían y bebían. Estaban de fiesta cuando debían estar en ayuno, ya que de acuerdo a la ley de los judíos, estos lo hacían 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Eso lo puede ver en Lucas 18:12. Jesús no solamente era religioso, sino que era el maestro. Y más que eso, afirmaba ser el Mesías mismo. Y por eso le preguntaban por qué no ayunaba. ¿Por qué no se pegaba a un ritual? Porque él estaba rompiendo precisamente todo esquema, toda tradición, todo costumbrismo. Había cosas que eran más importantes que un ayuno, que era dar el gozo, el perdón de un pecador. Y más aún, si esa persona reconocía que Cristo era su Señor. La respuesta de él fue reveladora y de suprema importancia, ya que él afirma ser el esposo y la iglesia es su esposa. Y que mientras estuviese con ellos, los hombres no tenían necesidad de ayunar, porque su presencia sola
llenaba de vitalidad a las personas y no requería rituales y ceremoniales. Hoy en día sí necesitamos ayunar, mis hermanos, para tener esa intimidad con el Señor. Hacer un ayuno con propósito, por un avivamiento, por un fortalecimiento de la fe, por un crecimiento espiritual, por una madurez. Pero tristemente la mayoría nos enfocamos en los ayunos para pedir solamente lo material, las añadiduras, antes que lo espiritual. Por eso la misión de Jesús era la de un esposo, llenar de gozo, vitalidad y cuidado a su esposa, su iglesia. Por eso dice en 1 Pedro 1:8, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo ahora no lo veáis o alegráis con gozo inefable y glorioso? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿Cuántos decimos amar a Jesús, amar a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro vecino? ¿De qué testimonio hablamos, mis hermanos? Por eso es que la misión del Maestro es la de venir a morir por nuestros pecados. Por eso dice, el esposo le será quitado. A través de la cruz, a través del derramamiento de su sangre, de la muerte en el Gólgota, es que fuimos comprados a precio de sangre, limpiados y restaurados, pero también tenemos que nosotros aceptar esa condición. Reconocer que su muerte nos dio esa potestad de ser limpiados. Mis amigos y hermanos edificados en la palabra, la presencia de Dios en nuestras vidas puede desvanecerse con facilidad cuando no hay la firmeza, la confianza, la certeza de que Dios es todo en nuestra vida. Cuando eso ocurre, empezamos a apartarnos, cuando debe ser lo contrario, acercarnos más a Dios, conocer más de su presencia en nuestra vida en intimidad. Mis queridos amigos, al igual que Jesús, hemos sido llamados. Tenemos una misión, que es hacer discípulos en el nombre de Jesús, que es llevarlos a los pies de Cristo, a las aguas del bautismo. Y por eso Pedro, en su primer discurso evangelístico, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, cuando le preguntaron los fariseos y judíos de aquel entonces, ¿y ahora qué haremos? Pedro les responde, así que varones, cada uno de vosotros arrepiéntase de sus pecados y bautícese en el nombre de Jesús y recibiréis el Espíritu Santo. Parafraseando. ¿Qué haremos nosotros? Instar a nuestros oyentes a que reconozcan esa vida pecaminosa, se arrepientan de sus pecados, acepten a Cristo como su único Señor y Salvador y se bauticen en el nombre de Él. Que puedan reconocer que su muerte no fue en vano, que fue con un propósito, que fue con una misión, el evitar que nadie se pierda y tenga salvación y vida eterna. Por eso cuando usa la ilustración y dice, no se usa un trozo de tela nueva para remendar una prenda vieja, porque lo uno no hace juego con lo otro. Jesús estaba diciendo que no remendaba la vida vieja, sino que comenzaba una vida nueva y un movimiento nuevo. Que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No se pone vino nuevo en botellas viejas, porque el vino nuevo rompe las botellas viejas. Jesús estaba diciendo que no podía su enseñanza en la vida del movimiento viejo, sino que estaba instaurando un nuevo estilo de vida, de amor, de perdón y de gozo, y sobre todo, de paz en nuestro corazón. Mis queridos hermanos,
Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Pero cuando realmente hay esa comunión, ese arrepentimiento y ese deseo de venir a los pies de Cristo. Y en el libro de 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Mi querido oyente, mi querido hermano edificados en la palabra, el mensaje es claro en esta mañana: que si no dejamos nuestro pecado, si no nos arrepentimos de la vida que hemos estado llevando, no podemos tener el gozo en nuestro corazón. Más allá de las riquezas que usted puede experimentar, siempre habrá ese vacío en nuestro corazón. Lo único que llenará de gozo y alegría nuestra vida es estar en la presencia del Señor, a los pies de Cristo. No hay otra forma de conocer nuestras faltas, cuán importante y valioso es. No hay atajos en el camino del Señor, mis hermanos. No hay medias tintas. Y en 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y eso es lo que debemos anhelar. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, amados hermanos.